Dios los bendiga, mis amados hermanos. Qué bendición estar nuevamente aquí. ¿Y saben qué es lo que me mueve a estar día a día, noche tras noche, aquí, buscando más del Señor, metiéndonos más en su palabra, compartiendo con ustedes la palabra, acercándome más a Dios a través de la oración? Es el amor de Dios. El amor y la misericordia de Dios manifiesto en mi vida. Eso es lo que me mueve. Y por eso me emociona tanto el llegar a este momento, cada día, y poder compartir con ustedes y saber que la palabra del Señor está llegando a muchos, en diferentes países, en diferentes lugares. Es impactante ver las estadísticas de YouTube, 69 países. Es una bendición, porque es la palabra de Dios, y la honra y la gloria son siempre para Dios. Así que, bienvenidos a un momento con Dios y recibamos lo que Dios tiene para nosotros esta noche. Vamos a leer el capítulo 9 completo de Romanos. Así que, listos, prestos y dispuestos para recibir lo que Él tiene para nosotros. Dice así la palabra del Señor, Romanos 9. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: porque por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían aún hecho ni el bien ni el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel,
Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Tremenda palabra la que leemos aquí. Es tremenda. Y vemos nosotros a ese Dios amoroso que nos cuida, pero también vemos a ese Dios que es un juez justo. Nosotros que hemos alcanzado misericordia, no ha sido por nosotros, no ha sido por nuestras buenas obras, no ha sido por nuestra conducta intachable, no, ha sido por el amor de Dios manifiesto en el sacrificio de Jesucristo su Hijo. No ha sido por nosotros, ha sido por Él. Así que nosotros no podemos llamar injusto a Dios. Dice la palabra tremendo, porque dice que Él tiene misericordia del que Él tiene misericordia. Pero es que Dios es soberano. Y nosotros debemos entender que Él es soberano. ¿Qué fue lo que hizo Job con Dios cuando estaba terminando él de pasar toda la situación tremenda que pasó? Vamos a estudiar después el libro de Job. Viene él y se pelea con Dios y le dice: ¿por qué me has hecho todo esto? ¿Por qué me ha pasado tanto mal? Y empieza él a tratar de decir lo bueno que él es. Pero tremendo cuando Dios le empieza a hablar y Dios le dice: ¿y dónde estabas tú cuando fue creada la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando fueron creados los astros celestes, los cuerpos celestes? ¿Dónde estabas? Y Job tiene que reconocer la grandeza de Dios y agachar su cabeza y pedir perdón, porque se le había ocurrido altercar contra Dios. No somos nosotros quienes para juzgar a Dios, porque Él es soberano. Nosotros necesitamos agradecer a Dios haber alcanzado misericordia, y no que de repente nos ponemos nosotros a pelear y a decirle a Él qué es lo que tiene que hacer. Él es soberano. No se nos debe olvidar que Él es soberano. No vamos a llegar nosotros con un rey terrestre, un rey terrenal de un reino cualquiera, a darle órdenes. Pues mayor que cualquier rey es Dios, porque Él es Rey de reyes y es Señor de señores. Y eso que Él nos ha dado confianza, nos ha dado amor, nos da de su misericordia, no quiere decir que nosotros abusemos y vengamos a reclamarle a Él y vengamos a decirle: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Porque la mayor cosa, la mayor cantidad de situaciones que suceden en la vida es por la desobediencia del hombre, es por el pecado del hombre, porque el pecado está en el mundo. Por eso pasan las cosas. No culpemos a Dios por eso. Y aún así, Dios tiene misericordia. En los últimos versos dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, y tropezaron en la piedra de tropiezo. Recordemos que la palabra dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Por la fe de Abraham le fue contado por justicia.
no por sus obras, no fue por ser bueno, fue por la fe, fue porque él creyó, porque Dios le dijo, de aquí te vas a mover para allá, y él le hizo caso. Él estaba con su gente y él le dice, te vas de tu casa y de tu parentela y te vas a donde yo te voy a mostrar y haré de ti una gran nación. Y él le cree y se va. Y esa fe le fue contada por justicia. Así que nosotros no tenemos por qué altercar contra Dios. Y es cierto, los judíos tropezaron con la ley porque la querían hacer, porque había que cumplirla por obras, pero es por fe. Siempre ha sido por fe y a la fecha es por fe. Por eso dice el último verso, hablando de lo que narra Isaías 28:16: aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, que está hablando de Jesucristo, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Por qué no creyeron en Jesucristo? ¿Por qué no reconocieron en Jesucristo al Mesías prometido? Pues al no haberlo hecho, se convirtió en piedra de tropiezo y en condenación al mismo tiempo. Si nosotros creemos, dice, el que creyere en él no será avergonzado. Si nosotros creemos en Jesucristo, recibimos para nosotros su sacrificio, su salvación, dice la palabra que no seremos avergonzados y alcanzaremos misericordia. Así que cubrámonos con la sangre de Cristo, recibamos su sacrificio precioso, por amor, con misericordia, por ti y por mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra en Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí dice, el que en él cree no será avergonzado. Así que recibamos esto y recordemos, no se nos olvide que Dios nos ama, que Él es misericordioso, pero Él es soberano. No alterquemos contra Dios, no demos cosas contra el aguijón. Honrémoslo, alabémoslo, glorifiquémosle, démosle la honra y la gloria que solo Él merece. Vamos a platicar con el Señor, vamos a darle gracias por su inmenso amor, vamos a reconocer su grandeza, vamos a pedirle perdón si en algún momento se nos ha ocurrido pelear contra Dios, altercar contra Dios, cuestionar a Dios. Vamos a pedirle perdón. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos, hermanos, con un corazón lleno de agradecimiento y de arrepentimiento, a pedirle perdón, a alabarlo y a reconocer su señorío y su soberanía. Dios los bendiga.